En la primera parte de nuestro video sobre Incoterms habíamos visto las generalidades, revisamos también los términos puntuales del EXW, ESWORK, el FOB, el CFR, el CIF y el FAS. Vamos a continuación a revisar dos términos de Incoterms que son estrictamente marítimos, pero que no vinieron sino hasta la versión del año 2000, o sea, no aparecen ni en la versión del año 2010 ni en esta reciente de 2020, pero es importante tocarlos porque el sector marítimo va a estar más afín con esos términos que con los que han pretendido reemplazarlos. Y recuerden que los Incoterms no son convenios internacionales o no es una ley que tenga imperativo cumplimiento, sino que las partes voluntariamente en sus negocios la acogen y por tanto pueden acoger un término bien sea de 2020, 2010, 2000 o incluso del año 1976 o del 80, etc. Entonces estos dos términos que vienen hasta la versión 2000, el término DES y el término DEQ, vale la pena que los toquemos y voy a referirme a ellos rápidamente. Empecemos con el término DES. Delivered ex ship, entregado sobre el barco. Es un término estrictamente marítimo. Estos términos con la letra D, tanto el DES como el DEQ, de los que voy a hablar en este momento, son términos en los que el vendedor agota su obligación de entrega en el país de destino. Quiere esto decir que cuando se emplea la expresión entregado sobre el barco, hacemos referencia a que se entrega sobre el barco en el puerto de destino. O sea, comprador que está en Colombia, por ejemplo, vendedor en China, el buque sale desde el puerto de Shanghái en la China y llega al puerto de Cartagena. Cuando la nave atraca en el puerto de Cartagena, sin que se proceda con el descargue, se entiende allí agotada la obligación de entrega, estando la mercancía a bordo de la nave en el puerto de destino. Ya la operación de descargue es por cuenta del comprador, es riesgo del comprador. En ese sentido, tenemos que cuando el vendedor, que es el que se obliga en el término DES a poner la nave allá en destino con la carga a bordo en destino y hacer la entrega en ese punto, ese vendedor es quien va a contratar el transporte. Los costos de transporte hasta allá los asume el vendedor. Por tanto, ese barco lo ha contratado el transportador, el vendedor. Pero si el vendedor no está obligado a descargar, entonces el vendedor no tiene por qué en su negocio de transporte incluir en el flete el descargue. Esa negociación que él hace con el transportador se va a hacer en términos LIFO, Liner In Free Out. Es un término del transporte. Lo que quiere decir que el vendedor, Liner In, el vendedor si bien le entrega la mercancía al transportador, el transportador al recibir se ocupa del cargue. Estoy hablando del contrato de transporte, no el de venta. El vendedor se ocupa de la operación de cargue, Liner In, la línea lo pone dentro. El barco zarpa, llega a destino, pero está free out, libre de descargar. Esa es la negociación que hace el vendedor con el transportador. Recordemos que el vendedor, en el término DES que estoy contando, entrega allá en destino sin incluir el descargue. Entrega a bordo del barco en destino. Ese es el término DES. El término DEQ, Delivered ex quay, entregado sobre el muelle. Es un pasito más del DES que acabo de contar. Es decir, que el vendedor se obliga a poner la mercancía allá en destino, pero ya no a bordo del buque, sino que lo va a hacer en el muelle. O sea que sí incluye el descargue. El vendedor se compromete a hacer la entrega en el muelle de destino. Por tanto, cuando preguntemos, por ejemplo, en el término FAS, ¿dónde se hace la entrega? Free alongside ship, entregado al costado del barco, o sea, en el muelle. Tanto en FAS se entrega en el muelle como en DEQ se entrega en el muelle. ¿Cuál es la diferencia? Que en FAS se entrega en el muelle de origen y en DEQ se entrega en el muelle de destino.
Lo mismo pasa con el término DES que acabo de contar hace un rato, en el sentido que se entrega a bordo de la nave, Delivered ex ship, entregado sobre el barco, a bordo de la embarcación. Como en FOB, free on board, libre a bordo, pero en FOB se entrega a bordo en el puerto de origen, en DES se entrega a bordo en el puerto de destino. Ese es entonces el término DES y el término DEQ. Repito, estos términos no vienen ni en la versión 2010 ni en esta reciente de 2020, pero en el sector marítimo es más usual y más práctico acudir a uno de esos dos términos que a uno de estos dos que han pretendido reemplazarlo en la versión 2010 y el que ha pretendido hacer el nuevo reemplazo en la versión 2020. Vamos entonces a esos dos términos que traen la versión 2010 reemplazando a DS y DEQ, y uno de ellos luego fue reemplazado ahora en 2020. Me refiero al término DAT, Delivered at Terminal, y al término DAP, Delivered at Place. Empecemos por el término Delivered at Terminal, entregado en la terminal. Este término quiso sustituir a el DEQ, el que hablaba hace un momento. En el sentido que se ha querido hacer ahora un término ya no estrictamente marítimo, sino polivalente, que el DAT se aplique a cualquier modo de transporte entregado en la terminal. ¿En cuál terminal? En la portuaria, en la terminal aérea, en la terminal férrea, en la terminal terrestre. Pero la pregunta es, ¿y en qué punto del terminal? ¿En qué punto del terminal? Ese punto del terminal era el muelle, por ejemplo, porque la norma hablaba que se hacía entrega descargando. Incluía el descargue, como pasaba con el término DEQ, que se entregaba en el muelle con descargue. Entonces el DAT ha querido que el vendedor haga la entrega en destino, en el terminal, descargándolo. ¿En qué punto? Generalmente en el muelle, simplemente que incluye el descargue y habrá que poner en qué punto del terminal. Por eso es que decía que en el sector marítimo se va a preferir el DEQ, que ya se sabe que es en el muelle y es estricto en el muelle, mientras que el DAT es en el terminal, puede ser patio contenedores o algún otro punto, y habrá que cerrarlo así, indicarlo así en la negociación que se esté haciendo. Pero bien, hoy es el que está vigente, el DAT, no digo vigente, sino que es el que ha intentado sustituir al DEQ, y tenemos entonces esta versión DAT hoy día tratando de imponerse por encima del DEQ que venía hasta la versión 2000. Y el otro término es el DAP, Delivered at Place, entregado en un lugar. ¿Cuál lugar? No se dice, no se sabe, pero dice que es un lugar sin incluir la descarga. Sin incluir la descarga. Quiere decir que si es un lugar sin incluir la descarga, estamos hablando entonces que se hace entrega, por ejemplo, a bordo de la nave. A bordo de la nave. ¿Y cuál nos suena de los términos que venían hasta la versión 2000 que se entregaba a bordo de la nave en destino? El DES, Delivered ex Ship. Entonces, ese término en materia marítima se va a seguir utilizando el DES. Digamos, este reemplazo que se pretendió en materia marítima no va a tener realmente un efecto, porque si yo digo DAP, entregado en un lugar sin la descarga, me obliga a que debo atar cuál es ese punto exacto en el que debe hacerse la entrega, que va a ser a bordo del buque. Pero como lo han convertido en polivalente, es decir, con cualquier modo de transporte, entonces es entregado a bordo en el medio de transporte que llegue a destino, a bordo del avión, a bordo del camión, a bordo del ferrocarril, repito, sin incluir el descargue. Pues bien, la versión 2020 ha hecho una variación, o sea que estos dos términos, el DAT y el DAP, no fueron del todo exitosos porque tuvo que hacerse una variación ahora en la versión 2020, donde se ha incluido el término DPU, que es entregado en un lugar descargado. Entonces se va a reemplazar el término DAT, el Delivered at Terminal, que implicaba eso, que se entregaba en la terminal y decíamos en qué punto de la terminal se va a entregar. No sabemos, hay que decirlo. Entonces simplemente se ha sustituido el DAT, que nació en el año 2010
y que ahora ya en 2020 no viene. Nació en el año 2010 intentando sustituir el término DEQ entregado en el muelle. Ahora entonces en el 2010 sale este término, o salió ese término, el término de DAT, Delivered at Terminal, y ahora en la versión 2020 no ha visto la luz, ha sido reemplazado por este término que les cuento, DPU, entregado en un lugar descargado, incluyendo el descargue. Este es el término, este es el cambio sustancial que ha tenido la versión 2020. Bien, dicho eso, voy a hacer una anotación porque he intentado, y sobre todo lo hice en la primera parte del video, donde hablé de los términos FOB, CFR, CIF y FAST. Allí, cuando hablé de esos términos, dije que esos términos eran estrictamente marítimos. Entonces vamos a aplicar ahorita los otros términos que son polivalentes, pero que los vamos a explicar muy fácil. ¿Por qué muy fácil? Porque simplemente son homólogos de los términos marítimos. Me explico. Así como el FOB, el Free On Board, el FOB, se le entrega al transportador a bordo del barco y hasta llega la responsabilidad del vendedor, así hay un término polivalente que se le entrega al transportador en el punto de origen. Estoy hablando del FCA, Free Carrier. El vendedor le entrega al transportador que ha contratado el comprador y le ha dicho, mire, este es el barco en el que vienen, el tren, el camión, el avión en el que voy a recoger las mercancías. Y a ese transportador terrestre, por ejemplo, le hace entrega al vendedor y allí se entiende que ha cumplido su obligación. Free Carrier, libre al transportista. Se le entregó al transportista y hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor. Al transportista internacional, al que va a hacer la operación de transporte del país de origen al país de destino. Hace entrega de ello el vendedor a ese transportista y ha cumplido su obligación. Ha habido una pequeña modificación en 2020 a ese término, en el sentido que se ha permitido que ese transportista entregue un conocimiento de embarque en ese momento en el que recibe. Porque este término a veces, extrañamente, se quiere también hacer uso de él en materia marítima, cuando para eso se tendría el FOB. Pero bien, se está diciendo que si se le entrega al transportista sin haber embarcado, se puede utilizar el FCA y se puede pedir un conocimiento de embarque. Esto genera una confusión en la práctica, pero ha sido la variación que se le ha hecho a este término. Así como está el término FCR, el término que es costo y flete, el transportador, decíamos, pone a bordo del barco la mercancía, estrictamente marítimo, pone a bordo del barco la mercancía, paga ese transporte. Así hay un término homólogo a este, que es polivalente, que se puede utilizar con aviones, que se puede utilizar con trenes, que se puede utilizar con camiones. Y ese término es el término CPT, Carriers Paid To, o sea, transporte pagado hasta. Es el mismo CFR marítimo, adaptado a otros medios de transporte. Entonces, cuando hablamos del CPT, es cuando el vendedor entrega la mercancía a el transportador que va a hacer el desplazamiento de esas mercancías hasta destino, y el vendedor paga ese transporte como lo hace en CFR. Y así como existe el CIF marítimo, en el que el vendedor pone la mercancía a bordo del barco, contrata el barco y contrata un seguro. Así pasa en materia polivalente también, con transporte terrestre, ferroviario, aéreo. El vendedor, con el término CIP, CIP, Carriers and Insurance Paid To, transporte y seguro pagado. ¿Quién lo paga? Lo paga el vendedor. El vendedor contrata el transporte, el camión que va a llevar la mercancía hasta destino, le entrega las mercancías a ese transportista y paga ese transporte, y además contrata un seguro para el desplazamiento de esas mercancías. Los términos 2020 han traído una ligera modificación en el término CIP, porque ha exigido más bien que la cobertura del seguro que se va a contratar allí sea una cobertura amplia.
No la misma cobertura básica que se trae para el CIF, como ya lo decía. El CIF, la cobertura debe ser mínima, porque generalmente por materia marítima se transportan materias primas. Y si le obligan al vendedor a contratar un seguro, esto, digamos, va a tener un impacto en el precio final del producto y se van a encarecer. Entonces, como lo que se transporta vía terrestre o aérea o férrea generalmente son productos finales, aquí entonces sí se le exige al vendedor que contrate un seguro de una cobertura más amplia de acuerdo a las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres. Esos son entonces básicamente los términos tanto polivalentes como marítimos. Y termino con este último término que es el DDP, Delivered Duty Pay, que es entregado con derechos pagados. Este es polivalente, ¿no? Este término. Entregado con derechos pagados quiere decir que el vendedor entrega la mercancía en destino en el punto donde se le pida entregarla y además de eso la entrega con todos los gastos pagos y los derechos pagos de importación. La regla general es que el comprador paga. El comprador paga sus trámites de importación. Aquí en el DDP, el vendedor está pagando y encargándose, ocupándose de todos los trámites aduaneros, no solo al despacharlo en exportación en su país de origen, sino también en el país de destino. Estos son entonces los términos de compraventa internacional y hemos hecho las pequeñas anotaciones que ha traído novedosas la versión 2020. Muchas gracias.